Ayer nos quedamos en completar esta parte de conexidad. Entonces, ayer teníamos ¿Sí le empezó a grabar con él? Sí, creo. A ver. Sí. No, ya hay que grabar Una separación, así como la última vez. lo edita. ¿Mande? Edita esto porque va a escuchar que usted nos dijo lo de delante de vos. Ah, no, eso no lo grabé. Ahora ya se sabe. Esto un conjunto lineal continuo. Bueno, habíamos supuesto esto. Suponer. Y en lo que nos quedamos era que teníamos U y V y había un A y un B. Uno que estaba en U y otro que estaba en V. Entonces, este era U. Y el V pues tenía sus otros componentes. Así. Entonces, nos habíamos centrado en A, B y teníamos el U0 que era A, B interceptado con U, V0 que era el A, B interceptado con V, y estos eran diferentes de vacío porque uno tenía A y otro tenía AB. Ese tenía A y este AB. Y habíamos agarrado C, era el supremo de U0. Entonces, habíamos ya descartado varias opciones, que A fuese igual a C, que B fuese igual a C, o que C estuviera entre A y B. De entrada, ayer trabajamos estas dos, estas no se podían. Entonces C, bueno, andaba por aquí. Y aquí la pregunta era saber ¿en dónde está C? O sea, yo sé que C vive en A, B, pero aparte C vive en U unión V. Entonces, pues yo pudiera preguntarme si C vive en U o si C vive en V. Y cualquiera de las dos opciones tendríamos que llegar a que ninguna se pudiera, ¿no? O sea que las dos me llevan a una contradicción, y entonces como no se puede ninguna de las tres, todo esto es falso, y entonces realmente no se acepta una separación para este conjunto. Ok. Entonces, ¿qué pasa si C vive en U? O sea, 1. Sería mayor a igual a y menor a B. Sí, esto sí. O sea, de entrada ya sabemos que C es más grande que A. Entonces se cumple esto y esto. Ok. Entonces la intersección de estos dos es abierta. Se vive en U intersección A, B. Y este conjunto es un abierto.
porque uno es un básico y el otro es un abierto. Entonces, ¿qué pudiera encontrar? Un básico. Existe otro básico contenido aquí, de tal manera que se vive en E, B. Entonces aquí, bueno, estoy suponiendo que en mi dibujo se vive en U. Pero como este es abierto, pues hay un abiertito aquí chiquitito que está dentro de U y que está entre A y B al mismo tiempo. Entonces aquí tengo que C es menor que F y esto es menor que E. Y esto, como está dentro de este intervalo, pues es menor que B y menor que A. Entonces ahí, ¿por qué no pudiera pasar eso? ¿Cuál sería el problema? Que F está en. F está en U y C es el supremo de. Aquí pudiéramos decir, bueno, sé que este está contenido en estos dos. Lo que sí no sé es si F, como este es abierto, pues tal vez pudiera estar en la mera orillita, pudiera ser. Pero ahí pudiera usarlo de densidad. O sea, entre estos dos hay alguien, existe un Z que vive en C, F por densidad. Y este sí está Z, bueno, este está contenido en E, F y este está contenido en U intersección A, B y este está contenido en U0. Entonces estoy encontrando a alguien Z que vive en U0 y le gana a C. Z vive en U0 y Z es más grande que C. Y eso es una contradicción, porque supone que C es el más grande de todos los que viven en U0. Entonces esto no puede pasar. Y si no puede pasar, pues entonces se vive en V. Pero otra vez, se vive en V y se vive en A, B. Entonces se vive en V intersección A, B. Esta cosa es un abierto. Y entonces existe un básico contenido en V intersección A, B, tal que C vive ahí. Ok. Entonces aquí, si estuviera en V, pues puedo encontrar este basiquito, este es E, F, y aquí vive C. Otra vez, C está entre E y F. Y entonces, si E es menor que F, si E es menor que C,
y C es el sub, entonces esto quiere decir que alguien más pequeño no puede ser cota superior, porque C es la mínima cota superior. Entonces cualquiera que esté antes no puede ser cota. Quiere decir que existe, entonces existe un Z, pero en un 0, de tal manera que es menor que Z y Z es menor o igual a C. ¿Por qué no puede ser cota superior? ¿Y por qué eso no puede pasar? No puede ser cota superior, ¿verdad? No es cota superior porque es menor que el sub. Entonces va a haber alguien de aquí entre ellos dos. Pero entonces, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando a Z, que vive aquí. O sea, vive en U. Y por lo que está escrito en el renglón de arriba, ¿en dónde vive Z? En el intervalo de F, ¿no? De A a F. ¿Y en dónde vive ese intervalo? Dentro de bueno, dentro de V. Dentro de V0 o dentro de V. Entonces encontramos a alguien que vive en V y que también vive en U, porque U0 es la intersección de U con alguien más. Entonces aquí Z vive en E, F, pero E, F está aquí. Y se está contenido en V. O sea, Z está en V. Y Z está en U0, pero U0 es U intersección A, B. Entonces Z vive en U. Y encontramos a alguien que vive en U, alguien que vive en V, y esa es una contradicción porque se supone que U y V eran separación. U y V son separación, son disjuntos, eso no puede pasar. Entonces, no existe tal separación y por tanto todo conjunto lineal continuo es conexo. En particular, los reales, los intervalos en los reales, es un conjunto lineal continuo. Intervalos acotados y no acotados son conjuntos lineales continuos. Entonces, por lo tanto, aquí ya lo pueden escribir como teorema si quieren. Todo conjunto con un orden lineal continuo es conexo. Entonces, como corolario, sale lo que vimos en análisis. Corolario, R, cualquier intervalo, es conexo. Claro, aquí con la topología usual. No sé si tengan alguna duda.
vocabulario 2. De análisis también. ¿Qué dice el teorema del valor intermedio? ¿Recuerdan? Teorema del valor intermedio. No, el medio del intermedio. CF que va de A, B, o si quieren de A, B cerrado. A los reales, continua. Y supongamos que f de A es menor a f de B. O sea, tengo una función en A vale algo y en B vale más. Y aquí quién sabe. ¿Existe un C paquete de esos dos? Algo así, sí. Para cualquier elemento que esté aquí, o sea, para todo C, entonces, para todo C en f de A, existe alguien aquí abajo que va y le pega ese valor. Bueno, aquí ya está dibujando. No importa cómo sea la función, existe D en A, B, tal que f de D es igual a C. Es lo mismo si f de A es más grande que f de B. ¿Cómo demostrarían esto usando lo que acabamos de ver? Si está en el tema de conexidad, tenemos que hacer conexidad. ¿Qué cosas ven ahí que sean conexas? El intervalo es conexo. F es continua, herramienta número N, imagen de conexos es conexo. A, B es conexo. F es continua. Entonces, no
imagen de F es conexo. Ok. Y luego, si esto es conexo, ok, F de A y F de B viven en la imagen de F. Así imaginemos que este vive en los reales. Es un conjunto de los reales y aquí tengo dos puntos que están dentro de ese conjunto. Pregunta, si yo ya sé que es conexo, ¿puede haber un hoyo en medio? No, porque yo podría separarlo. Entonces, aquí lo que hay que ver, o lo que hay que justificar es que si A mayúscula es un conjunto de los reales conexo, si A es conexo y X y Y viven en A y X es menor a Y, entonces, ¿qué pueden decir del intervalo X, Y? Que intersección con la misma vacía. Siendo vacía, ok. ¿Pero qué más? O sea, Diferencia también. este es conexo, pero tendría que estar dentro de A, porque si hay alguien aquí que no esté, ahí separo y de ahí para atrás está en U y de ahí para adelante está en V. ¿De acuerdo? Este completamente tiene que estar en A. Entonces, ¿eso qué me dice de A? ¿A qué va a ser? ¿Cómo son los conexos en A? Un intervalo. ¿Quién va a ser ese intervalo? El inf de A, el sub de A. En caso de que A sea cerrado, el inf va a pertenecer o el sub va a pertenecer. Es el caso de que aquí es una pregunta, pero no lo necesitamos porque este es conexo, estos dos están en A, que sería la imagen, entonces el intervalo f de A, f de B está contenido en la imagen de A, en la imagen de F. Y entonces si C está entre estos dos, pues si C vive aquí, entonces C vive en la imagen de F. Y si vive en la imagen de F, pues entonces hay alguien. No puede ser ni A ni B porque F de A es más grande que C, entonces no puede ser ni A ni B. D vive en A, B y F de D es igual a C. Entonces, de hecho, necesitamos hasta aquí, lo otro podemos dejarlo de ejercicio, que si algo, los intervalos son conexos, pero que si algo es conexo en R tiene que ser un intervalo. La demostración es parecida a algo así. Entonces el teorema del valor intermedio se puede demostrar con conexidad. Ya no necesitamos usar análisis. Ok. No sé si tengan alguna pregunta respecto a ese de ella. Ese de es de la definición, ¿verdad? De la imagen de Sí, que alguien vive en la imagen es que
alguien del dominio vaya y le pegue. Quién sabe quién sea, pero va a existir. Entonces aquí un ejercicio sería, si A está contenido en R y A es conexo, entonces A es un intervalo. Entonces es un sí, solo sí. A es un intervalo, sí, solo sí es conexo. Bueno, entonces, esta era una parte de lo que me faltaba, recordar un poquito conexidad en los reales y adecuarlo con algo que tuviera que ver con funciones continuas. Entonces, el teorema de que la imagen de un conexo es conexo es su símil o su caso particular es el teorema del valor intermedio. Cuando recién pregunté por qué significaba conexo, alguien me dijo lo siguiente. No recuerdo si fuiste tú, Luis. Bueno. Sí, lo puedes poner. Entonces, me dijeron que sea de una sola pieza, pues pareciera que todos están como medio pegados o unidos de alguna manera. Ese es un tipo de conexidad más fuerte, que se llama arcoconexidad. Entonces, un conjunto se llama arco conexo o conexo por caminos si para todo X y Y en el conjunto, le pongo aquí un conjunto A, si para todo X y Y en A existe una función que va a ser un caminito gamma continua que sale del 0, 1 a A, de tal manera que gamma de 0 es igual a X y gamma de 1 es igual a Y. Continua. Aquí necesito una topología, entonces sea X un espacio topológico y A contenido en X. Entonces el conjunto A se llama arco conexo o conexo por caminos si yo puedo encontrar un camino que me conecte a X con Y para todo X y Y en A. ¿De acuerdo? Aquí estamos considerando que el 0, 1 tiene la topología usual, la de R. Entonces, ejemplos de conjuntos arcoconexos o conexos por caminos. Rn. Ejemplos. Rn con la topología usual. Si yo tengo X un punto y Y otro punto, ¿qué curva me une a X con Y dentro de Rn? Pues la recta. Parametrización de una recta en Rn.
que empieza en X y termina en Y. Cálculo vectorial. Punto inicial más t veces punto final menos punto inicial. T vive en 0, 1. Coordenada a coordenada es una línea recta, es continua, es suma de continuas. Cuando t vale 0, esto muere y te da x. Cuando t vale 1, la x muere y te da y. Y vive dentro de R. Ahora, los conjuntos que viven en Rn y que también todo par de puntos se puede unir con una línea recta, ¿cómo se llaman? Dentro del mismo conjunto. Convexo. Convexo. Ejemplo 2. A contenido en Rn. Convexo es conexo por caminos. Entonces, ¿quién cree sea más fuerte? ¿Ser conexo por caminos o ser arcoconexo? Disculpe, profe, ¿cómo dijo? ¿Qué será más fuerte? ¿Ser conexo por caminos o ser conexo? Nada más. ¿Cuál creen que implique cuál? Es conexo por caminos Entonces, si cualquier par de puntos se pueden unir, ¿por qué no puede haber una separación? Porque entonces va a haber un punto aquí que no esté en ningún lado. Algo así. Entonces, X es conexo. Demostración por contradicción. Vamos a hacerlo. A ver si queda tiempo. Sí, sí queda. Entonces, aquí vamos a suponer que existe U y V separación. Entonces, de entrada, U es diferente de vacío, V es diferente de vacío. Bueno, eso quiere decir que existe un X en U y un Y en V. Pensando en que sea conexo por caminos, pero que existe una separación, U y V. No se toque. Entonces alguien está en U y alguien está en V. Por ser conexo por caminos, existe un gamma que vive, que va del 0, 1 a X, de tal manera que gamma de 0 es igual a X, gamma de 1 es igual a Y, continua. Pregunta, ¿quién es la imagen inversa de X? Bajo gamma. El 0, no, de X el espacio. Ah, ok, ok.
¿Quiénes son todos los que van a X? El 0, 1. Pero por ser una separación, esta es la imagen inversa de la unión. ¿Quién es la imagen inversa de la unión? Unión de las imágenes inversas. ¿Qué pueden decir de gamma inversa de U? ¿Cómo es U? Abierto. ¿Su imagen inversa? Abierto. Esto es abierto porque gamma es continua. Ahora, ¿quién es la imagen inversa del vacío? ¿Quién va y cae al vacío al aplicarle gamma? Es el vacío. Pero esta es la imagen inversa de U intersección V, porque U y V son disjuntos. Es la imagen inversa de la intersección. La intersección de las imágenes inversas. Entonces, tengo dos abiertos que son disjuntos, cuya unión me da 0, 1. Porque eso no puede ser. Porque el 0, 1 es conexo. El 0, 1 es conexo. Contradicción. Pues 0, 1 es conexo. Y lo que encontramos fue una separación para el 0, 1. Por lo tanto, X es conexo. Entonces, ser conexo por caminos implica ser conexo. Y un ejemplo que viene en el MUCRES, que te lo voy a dejar de tarea, leerlo, no demostrarlo, es leerlo nada más. Es un ejemplo de un conjunto que es conexo, pero no es conexo por caminos. Entonces, vamos a tomar Y igual a R, X igual del 0 al infinito. O bueno, del 0 al 1, para no hacerlo tan. Y yo quiero hacer Y igual a seno de 1 entre X. O f de X que sea seno de 1 entre X. ¿Cómo grafico eso? Vamos a de hecho ponerle aquí. ¿Cómo le hago para graficar? Checa los ceros de la función. ¿Cuáles son los ceros de la función? Basándonos en el cero de X. X igual a pi medios más MX. Ok. Seno de pi da 0, ¿no? Entonces si X vale 1, da 0. ¿En dónde más el seno da 0? 2pi. ¿Cuánto tiene que valer X para que me dé 2pi esto? Medio. ¿En dónde más? Un cuarto. ¿Un tercio? Ok. Un cuarto, un tercio. Todos estos da 0. Ok. Para que aquí me dé, ¿qué es? 1. Esto tiene que valer o pi medios o 3 pi medios.
Entonces, ¿cuánto tiene que valer x para que me dé 3pi medios? 2/3. 2/3, que anda por aquí. Pues en 2/3 hacia abajo. Sí. Entonces, está haciendo esto. Baja. Piensen que está aquí el 1, ¿no? El 1, el menos 1. Es una función continua. La gráfica es la imagen de la función f de t igual a t, y f de x, ¿no? La gráfica de una función siempre es x, f de x, seno de pi entre t. Como cada coordenada es continua, esta función es continua. F va del 0,1 a R2. Entonces la imagen de F es este conjunto. Este conjunto es conexo. La imagen es la curvita que estoy dibujando. ¿Qué pueden decir de la cerradura de un conexo? Ejercicio del viernes pasado. También es conexo. Demostración en la tarea. ¿Quién es la cerradura de este dibujo? ¿Qué le tengo que agregar para hacerlo cerrado? ¿Este a dónde tiende? 0,1 al menos 1. Esto de aquí. Entonces, el ejercicio es ver o entender en el libro, leerlo, nada más hay que leerlo, ver que no hay ninguna curva que me una a cualquier punto de la gráfica con cualquier punto de aquí, sin salirme de lo negro, o sea, tengo que ir por aquí. Si me salgo, pues está fácil, ¿no? Pues ya está. Pero si quiero una curva que no, la curva no se me debe salir del conjunto que es conexo por caminos. Entonces, no hay ninguna curva que vaya por lo negro que me una este punto rosa con este otro punto rosa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no vas a llegar en tiempo. ¿Vale? Demostración, suponer que sí hay y ver que esa cosa no es continua. Esa va a ser la demostración. Pero los detallitos técnicos de usar épsilos y deltas y todo eso, es lo que quiero que lean y que en caso de que haya dudas me pregunten el viernes. ¿De acuerdo? Y ahora sí, déjenme, me pongo aquí, no sé si tengan algún